¿Estás atrapado en una situación sin salida? ¿Has estado en un viaje caótico que parece no tener fin? O tal vez has estado luchando con algo sin ningún signo de éxito o progreso. Hay momentos en tu vida en los que los desafíos parecen abrumarte. Esto puede mantenerte estancado en una posición durante el mayor tiempo posible. Algunos de estos desafíos pueden crecer tanto que te vuelves familiar con ellos, mientras que otros son cosas que ni siquiera puedes compartir con las personas. Este video te enseñará cómo dejar ir y permitir que Dios obre sus milagros en tu vida. No todos entenderán tu peligro. No todos han visto de dónde vienes. Incluso aquellos que conocen tu historia pueden no comprender completamente la gravedad de lo que has pasado. Eso se debe a que ningún ser humano te ama lo suficiente como para cargar con tu dolor. No importa cuánto ame el esposo a su esposa, él nunca podrá compartir los dolores del parto con ella. Algunas heridas son tan profundas que el amor humano no puede alcanzarlas para consolarte. Algunas cargas son demasiado pesadas, ningún hombre puede soportarlas por ti. Y adivina qué, todos parecen cargar sus propias cargas. A nadie le importa. Pero hay alguien que se preocupa genuinamente por ti. Dios está dispuesto a ir hasta el final para ayudarte a salir de esa situación. Él conoce los detalles de tu dolor y la ruta de escape de ese aprieto. Él te ve luchando todo el tiempo sin ningún resultado. Él te ve esforzándote día y noche sin nada que mostrar por ello. Él te ve retorciéndote de dolor sin ayuda a la vista. Él ve todos tus años de trabajo. Ve cómo enfrentas los desafíos de la escasez y la oposición de las personas. Ve cómo constantemente eres humillado porque no tienes casa. Lo tuyo podría ser la dificultad para alimentarte a ti mismo y a tu familia. Estás haciendo lo mejor que puedes, pero la lucha nunca termina. Dios ve cómo has estado yendo de un hospital a otro buscando la cura para esa enfermedad. Sabe que has estado intentando criar bien a tus hijos, pero son todo lo contrario de lo que les enseñaste. Dios sabe que has estado luchando con ese caso judicial para recuperar lo que legítimamente te pertenece. Dios ve todas tus necesidades y se preocupa profundamente por ti. Puedes hacer preguntas como, si Dios me ve, ¿por qué estoy en esta situación? Es porque nunca le has dado la oportunidad de ayudarte. Imagina a un hombre loco en la calle que no se ha afeitado el cabello durante más de 2 años. Está lidiando con toda la incomodidad y el dolor porque no se ha afeitado en mucho tiempo. Sin embargo, un hombre en su sano juicio se afeita el cabello semanalmente. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? El hombre en su sano juicio tiene acceso a un barbero que le hace un corte limpio, haciendo su vida más cómoda. Al mismo tiempo, el loco no tiene acceso. El hecho de que no se haya afeitado no significa que no exista un barbero, sino que no tiene acceso a uno. Esto es lo que te sucede cuando enfrentas una situación sin permitir que Dios te ayude. Dios siempre está ahí y dispuesto a ayudarte, pero si no te acercas a Él, ¿cómo te ayudará? ¿Es posible construir en un terreno que no es tuyo? Por eso debes rendirte en tu esfuerzo y permitir que Dios te guíe. Piensa en esto. Has estado luchando con ese problema durante un tiempo. Si tus esfuerzos fueran suficientes, tu problema ya habría sido resuelto. La palabra de Dios nos recuerda que nadie puede prevalecer por su propia fuerza. Te contaré una historia fascinante de la Biblia. Esta historia trata sobre cuán inútiles pueden ser la fuerza y la sabiduría humanas. Era uno de esos días en que Jesús estaba predicando el Evangelio y sanando a los enfermos. Estaba junto al lago de Genesaret, y la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la palabra de Dios. Necesitaba un poco de espacio lejos de la gente para que no terminaran asfixiándolo. Decidió entrar en uno de los botes que vio en la orilla del lago. Afortunadamente, Simón Pedro, quien luego se convirtió en su discípulo, era dueño de uno de los botes. Subió al bote de Simón y le pidió que lo empujara un poco desde la orilla. Luego se sentó y enseñó a la gente desde el bote. Antes de esto, Simón Pedro y su familia habían trabajado toda la noche esperando pescar algo, pero no pudieron. Ya era de día y estaban lavando sus redes para irse a casa cuando Jesús los encontró. Entró en su bote y enseñó a la gente la palabra de Dios. La Biblia dice en Lucas 5:4,
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen las redes para pescar». Ahora ve la respuesta que Simón le dio y la recompensa por su obediencia en los versículos 5 y 6. Simón le respondió: «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una gran cantidad de peces, tanto que las redes comenzaron a romperse. Esta es una historia en la Biblia que resume la inutilidad del esfuerzo humano y la supremacía del poder de Dios. Me gustaría que vieras 5 escenarios de esta historia que corresponden a tu lucha diaria. El primer escenario fue que Simón y sus compañeros trabajaron toda la noche. Es conocimiento popular que los peces son más activos por la noche. Por eso los pescadores tienden a pescar más durante la noche. Estos pescadores permanecieron despiertos toda la noche, con la esperanza de que su arduo trabajo valiera la pena, pero los peces no aparecieron. Permíteme recordarte que Simón Pedro era un pescador profesional. Tenía muchos años de experiencia en la pesca. Sin embargo, esa noche, su conocimiento y habilidades fallaron. Estaba indefenso como los otros pescadores. Probó todos sus trucos y estrategias en el agua, pero aún así, salió con una red vacía. ¿Qué te dice esto? La vida no se preocupa por cuánto tiempo has estado trabajando duro. No le importa cuántas noches has pasado despierto tratando de resolver tus problemas. La vida seguirá tratándote mal a pesar de tus experiencias y conocimientos. A veces te enfrentas a una situación difícil y te preguntas cómo llegaste allí, porque tienes el conocimiento adecuado, las habilidades y las capacidades financieras que deberían haberte salvado, pero aún estás atascado. A veces, puedes conocer a las personas adecuadas y tener todos los recursos necesarios para salvarte de una situación, pero el problema persiste. Esa fue la situación en la que se encontraba Simón Pedro. Esa situación es muy común entre muchas personas hoy en día. Parecen tener todo lo necesario para que la vida avance sin problemas, pero la lucha continúa. Escucha esto: si has estado trabajando duro e inteligentemente, sin resultados. Pedro y sus amigos enfrentaron la misma situación, pero la superaron. Supimos que luego pescaron tantos peces que sus redes se rompían. Estamos aquí para aprender su estrategia. Exploraremos todo en su historia que condujo a su milagro. Eso nos lleva al segundo escenario que aprenderemos de esa historia. El primer milagro que ocurrió en la vida de Pedro fue el hecho de que Jesús estaba cerca. Él estaba en la orilla de ese mismo lago, y la gente acudía en masa para escucharlo predicar la palabra de Dios. Jesús entró en uno de los 2 botes que estaban en la orilla del lago, el que pertenecía a Simón Pedro. Ese fue el final de su lucha. Entiendo cuánto tiempo has intentado manejar ese problema, pero ¿puedes dejar que Jesús entre ya? ¿Podrías dedicar un poco de tiempo para escucharlo? ¿Puedes sacrificar algunos recursos para hospedarlo a pesar de las luchas que estás atravesando? Me asombra que, aunque los pescadores permanecieron despiertos toda la noche, aún esperaron hasta que Jesús terminó de predicar. Estoy seguro de que debían estar exhaustos. Necesitaban descansar para recuperar sus fuerzas. Podrían haberle dicho a Jesús que no podía usar el bote porque necesitaban irse a casa y relajarse, pero no lo hicieron. Le dieron su bote, esperaron a que predicara y escucharon su sermón. Eso habría estado bien si su noche hubiera sido fructífera, pero sufrieron una gran pérdida. Querido hijo de Dios, ¿puedes seguir orando a Dios después de perder a un ser querido? ¿Puedes dar todo lo que tienes para alimentar a personas en situación de pobreza, incluso después de perder un trato comercial? ¿Puedes mantener tu naturaleza bondadosa y seguir siendo amable con las personas, incluso después de perder tu trabajo? Jesús está cerca, pero solo unas pocas personas le permiten entrar en sus vidas. Jesús no quiere estar contigo solo cuando estás feliz. No quiere ser visto solo cuando todo es dulce. Quiere estar allí para ti incluso en tu momento más vulnerable. Necesita que le permitas entrar en tu bote. Desde la orilla, él sabía que Simón Pedro y sus colegas habían intentado pescar durante toda la noche sin éxito. Sin embargo, él sabía que la historia cambiaría si le permitían estar dentro de ese bote.
No sé cuánto tiempo has mantenido a Dios fuera de tu vida, pero debes dejarlo entrar ahora. Tal vez dependes de tu arduo trabajo y experiencia, pero ¿no ves que no está funcionando? Cuando permites que Dios trabaje a través de ti, obtendrás un resultado considerable que nunca has visto en todos tus años de experiencia. Déjame recordarte el tercer escenario que debes aprender de esta historia. Los pescadores ya estaban lavando sus redes para irse a casa. Habían terminado por la noche y no tenían planes de entrar al agua de nuevo. Esto es lo que sucede cuando las personas se rinden. Significa que has llegado a tu punto de quiebre y ya no deseas intentarlo. Pero adivina qué, es cuando un hombre se rinde que Dios aparece. Cuando has hecho todo lo posible por sacar adelante tu negocio, pero sigue luchando, es entonces cuando Dios aparece para ayudarte. Cuando estás a punto de renunciar a tu trabajo porque te sientes abrumado por los excesos de tu jefe, es entonces cuando Dios aparece. Cuando estás en una etapa donde tu fuerza, sabiduría, conocimiento y nada más dentro de tu capacidad puede ayudarte, es entonces cuando Dios aparece. Podrías preguntarte por qué Dios permitirá que sufras tanto tiempo solo para aparecer cuando tus problemas ya te han agotado. Es porque nunca lo permitiste desde el principio. No le entregaste la situación a Él. Pensaste que podías hacerlo todo por ti mismo. Pensaste que tenías a las personas y las conexiones necesarias para lograr ese avance. A menos que lo sueltes, Dios nunca podrá entrar. No puede estar compitiendo contigo por el volante de tu vida. Debes permitirle que te conduzca. Si insistes en hacerlo solo, lucharás durante mucho tiempo. ¿Habría Simón Pedro dado a Jesús su bote si todavía estuviera en el lago intentando pescar? Number. Habría seguido luchando todo el día sin ningún pez, a pesar de tener cerca la solución que necesitaba. Cuando insistes en hacer las cosas a tu manera, sufres innecesariamente. Fracasas cuando pones tu fe en ti mismo y en tus conexiones. Jeremías 17:5-6 dice: Así dice el Señor: Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su fuerza en la carne, cuyo corazón se aparta del Señor. Será como un arbusto en el desierto y no verá ningún bien venir. Habitará en los lugares secos del desierto, en una tierra salada y deshabitada. ¿Recuerdas al hombre junto al estanque de Betesda? Estuvo paralizado durante 38 años. Ese estanque era un bálsamo de curación que sanaba diversas enfermedades. El ángel de Dios solía venir a agitar el agua. La primera persona que entrara en el agua después de que fuera agitada recibiría instantáneamente su sanidad de cualquier enfermedad. Este hombre estuvo allí durante 38 años, pero no podía entrar al estanque por sí mismo, ni había nadie para ayudarlo. A veces me pregunto cómo se alimentó durante tanto tiempo, a pesar de no tener a nadie. Esperó tanto tiempo en ese estado porque su fe estaba en el hombre. Toda su vida estuvo esperando que alguien lo ayudara. Nunca se preocupó por clamar a Dios por ayuda. Aprendió su lección de la manera más dura. Se dio cuenta de que ningún hombre vendría a ayudarlo. Fue después de esa realización que Jesús apareció. Cuando Jesús le preguntó si quería ser sanado, lamentó cómo todos lo habían fallado. Dijo: No tengo a nadie que me ayude a entrar al estanque cuando el agua se agita. Mientras intento entrar, alguien más baja antes que yo. Ya es hora de que te des cuenta de que los hombres no pueden ayudarte. Debes abandonar tu búsqueda de las recomendaciones de las personas y confiar en que Dios intervenga por ti. Tal vez has estado girando en el mismo ciclo durante años sin hacer ningún progreso porque estás ocupado esperando a ese hombre que te hizo una promesa. Los hombres pueden fallarte, pero Jesús nunca te fallará. Deja de perder tu tiempo desde ahora. Renuncia a tus habilidades y dale a Dios una oportunidad. Dale el control de tu vida a Jesús y permite que Él corra tu carrera. La lucha está más allá de lo que cualquier ser humano puede resolver. ¿Recuerdas a la mujer con el flujo de sangre? La Biblia dice en Marcos 5:26, había sufrido mucho bajo el cuidado de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, pero en vez de mejorar, empeoraba. Esto es lo que sucede cuando dependes de la experiencia de las personas para obtener ayuda. Esto no insinúa que no debas buscar ayuda médica cuando estés enfermo. Esto tampoco insinúa que no debas buscar asistencia legal cuando la necesites.
Sin embargo, hay una diferencia entre buscar tratamiento y depender totalmente de sus soluciones. ¿No has visto personas que tenían dinero y acceso a médicos bien capacitados y hospitales de primer nivel, y aún así perdieron la vida debido a su mala salud? Si has estado yendo de un hospital a otro buscando sanidad, ¿has probado a Jesús? Él puede quitarte todos tus dolores. Quiere que dejes de poner tu fe en los médicos. Ha estado tratando de hacerte saber que Él dio a esos médicos el conocimiento que tienen. Quiere que apartes tu atención de la ayuda del hombre y te concentres en Él. A menos que Dios capacite a un hombre, éste no puede ayudarte. Espera en Dios en lugar de depender de un hombre. La mujer con el flujo de sangre recibió su sanidad cuando dejó de lado sus esfuerzos y encontró a Jesús. El hombre junto al estanque de Betesda fue sanado porque se dio cuenta de que ningún hombre podía ayudarlo. Los pescadores dejaron el océano cuando hicieron todo lo posible y no lograron nada. Jesús intervino en su situación y su milagro llegó. ¿A qué te estás aferrando todavía? ¿Por qué no has renunciado a tu fuerza? ¿Por qué insistes en tus habilidades y no le das a Dios una oportunidad en tu vida? La Biblia dice que los jóvenes se cansan y se fatigan, y los hombres jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios es el secreto para alcanzar las alturas que has estado luchando por alcanzar. La mejor manera de vencer a ese enemigo es depender de Dios. Involucrar a Dios en todos tus esfuerzos es la clave para un éxito constante y sin fatiga. La única manera de tener paz a pesar de toda oposición es volar sobre las alas de Jesús. Te agotarás si sigues luchando por tu cuenta, sin permitir que Jesús entre en tu bote. El cuarto escenario que necesitas aprender es que los discípulos esperaron. Sí, quiero reiterar que esperar es esencial. Puede ser todo lo que necesitas para poner fin a cada lucha en tu vida. A veces, puedes renunciar a tu esfuerzo y permitir que Dios guíe, pero tu milagro no llegará de inmediato. Jesús estuvo dentro del bote de Simón Pedro al menos 2 horas, pero los peces no llegaron. Estaba allí solo predicando el Evangelio. Tuvieron que esperar hasta que terminó antes de que llegara su milagro. No te desanimes cuando descubras que nada funciona para ti, incluso cuando has permitido que Dios guíe tu vida. Entiendo que esa etapa es la más confusa de todas, porque comienzas a preguntarte, he visto a Dios hacer milagros en la vida de otros, ¿por qué mi caso es diferente? Le he entregado todo a Él, ¿por qué sigo enfrentando luchas? Dios responderá a todas esas preguntas en su debido tiempo con tus milagros. Sin embargo, Él necesita que esperes. Hay algo que quiere mostrarte acerca de su personalidad. Quiere que aprendas a confiar en Él. Recuerda que esta etapa de espera es generalmente la última antes de tu avance, pero es la más difícil. Muchas personas se rinden cuando llegan a esta etapa, porque no entienden cómo pueden renunciar a todo, y aún así, no hay nada que mostrar por ello. Amado, no te unas a ese grupo. No dejes que el diablo te engañe. Tu bendición viene en grande, y el diablo está celoso de ti. Por eso está tratando de distraerte. Está tratando de desviar tu atención de ese milagro que has estado esperando. Quiere que te arrepientas de tus acciones y desees haber esperado. Si me lo preguntas, diría que el encarcelamiento de José era innecesario. Pero Dios quería que esperara en la cárcel antes de su entronización. ¿Por qué no podía quedarse en la casa de Potifar? Porque el copero que debía conectarlo con el palacio estaba en la cárcel. ¿Ves? Así es como Dios ordena tus pasos hacia tu milagro. Todo puede parecer mal a tu alrededor, pero no sabes que estás en el lugar correcto. El diablo pensó que estaba usando a la esposa de Potifar contra José, sin saber que solo lo había empujado hacia su avance. No te apresures a quejarte cuando enfrentes una situación difícil. Sé paciente y espera la intervención de Dios. Dios está alineando tus pasos de acuerdo con su voluntad. Incluso cuando estás confundido, Él está contigo. Cuando no sabes qué hacer, Él te detiene para que no cometas un error.
Cuando te sientes atrapado e inseguro sobre la dirección correcta, espera por Él allí. Cuando estás en una encrucijada y no sabes a dónde ir, permanece quieto hasta que Él aparezca. No importa cuánto tiempo tome, no te muevas ni un centímetro. Si puedes esperar en Él, puedes ganar en todos los aspectos de la vida. No te apresures solo para terminar devastado. Es arriesgado moverse cuando Dios no está listo para moverse. Hay un tiempo para todo y una temporada para cada actividad bajo el cielo. ¿Piensas que Dios no ve tus luchas? ¿Has llegado a la conclusión de que ya no le importas? Recuerda cuando se quedaron sin vino en Caná de Galilea. María, la madre de Jesús, fue inmediatamente a él para informarle de la situación. Pero a pesar de la urgencia, Jesús insistió en que su hora no había llegado. Puedes imaginar la vergüenza de los novios debido a ese incidente. Pero algo era más importante, y esa cosa era el momento adecuado. Cuando llegó el momento adecuado, incluso el encargado del banquete pudo confirmar que el vino posterior era mucho mejor que el primero. Has llegado a un punto en el que debes decidir lo que quieres. ¿Quieres tu milagro rápido o quieres que lo haga Dios? La búsqueda de éxito rápido es la razón por la que las personas quieren resolver sus problemas por sí mismas. Puedes pensar que tu situación es demasiado vergonzosa, como la de Caná de Galilea. Si tan solo pudieras esperar un poco, tu milagro sería más grande que toda la vergüenza que enfrentaste. Simón Pedro y sus amigos nunca tuvieron prisa. A pesar de trabajar toda la noche, aún esperaron unas horas para Jesús. José sabía que había nacido para la grandeza, pero aún así soportó la prisión. ¿Qué estás enfrentando ahora que no quieres soportar más? ¿Por qué piensas que Dios está tardando tanto en venir en tu ayuda? ¿Por qué sientes que estás perdiendo el tiempo? David estaba en el desierto cuidando ovejas, aunque estaba destinado a ser rey. Incluso cuando Samuel lo ungió, todavía volvió al desierto. Puedes pensar que Dios está perdiendo tu tiempo si estuvieras en su lugar. Puedes sentir que no puedes esperar más. Puedes concluir que Dios ha fallado en sus promesas para ti, pero David nunca fue así. Su tiempo de espera le dio la experiencia que necesitaba para enfrentar a Goliat. Cuando el rey Saúl escuchó sobre sus hazañas en el campo, no tuvo más remedio que permitirle luchar contra Goliat. A veces piensas que estás perdiendo el tiempo sin hacer nada en tu temporada de espera. Pero Dios está construyendo tu portafolio, está formando tu carácter, te está fortaleciendo para el destino que tienes por delante. Nadie jamás se arrepintió de esperar. Dios te está guiando a través de un proceso. Aguanta y recibirás tu milagro. El quinto y más crucial escenario que me gustaría que aprendieras de esa historia es la obediencia a las instrucciones. Simón Pedro y su tripulación ya habían hecho todo lo que podían. Habían luchado toda la noche sin resultados. Sin embargo, por orden de Jesús, decidió intentarlo de nuevo. Dijo: «Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo dices, echaré las redes». ¿No admiras su humildad? Era un pescador experto. Sabía que sería imposible pescar en ese momento. Debió haber lanzado su red varias veces en esa parte del río durante la noche. Sin embargo, creyó lo que Jesús dijo y obedeció. ¿Crees que su tiempo de espera tuvo algo que ver con su obediencia? Yo también lo creo, porque debió haber visto a Jesús abrir milagrosamente los ojos de un ciego mientras esperaba y observaba. Además, debió haber visto a un cojo caminar y a un sordo escuchar. Así que cuando Jesús le dio esa instrucción, fue rápido para obedecer. Tus experiencias en tu temporada de espera pueden ayudarte durante tu tiempo de milagro. La obediencia de Pedro a las instrucciones le dio el mayor milagro en su carrera como pescador. Puede que no te guste escuchar lo que estoy a punto de decirte ahora, pero cambiará tu vida para bien. No importa cuánto tiempo esperes a Dios, si te niegas a obedecer las instrucciones, tu milagro no llegará. Imagina a Pedro diciéndole a Jesús: «No te molestes, Señor, he hecho todo lo que pude y no he pescado nada. Dudo que aún haya peces en este río». Podría haber hablado con orgullo, diciéndole a Jesús sobre su experiencia en la pesca y cómo rara vez salen los peces durante el día, pero obedeció humildemente la instrucción del Señor, lo que lo llevó a su milagro.
El orgullo es una de las razones por las cuales tal vez nunca recibas tu avance de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios todavía te dirigirá a comenzar donde fracasaste antes. ¿Sabes lo que eso significa? Puede pedirte que regreses a ese negocio que juraste nunca volver a hacer. Te pedirá que aceptes la propuesta de un hombre que creíste que saliste y dejaste. Te pedirá que vuelvas con esa mujer que crees que está por debajo de tu clase. Te pedirá que regreses al trabajo donde una vez fuiste humillado. Eso fue lo que hizo con Pedro. Lo dirigió a lanzar su red para su milagro en el mismo lugar donde luchó sin resultados. Esto no es porque Dios quiera castigarte. No te está empujando a intentarlo de nuevo, aunque estés cansado. Te está llevando allí porque ha cambiado las cosas a tu favor. Lo mismo que deseabas de esa relación ahora está disponible. No quería que desperdiciaras tu esfuerzo en esa oficina. Quiere que coseches el fruto de todo tu arduo trabajo. Sabe que ese negocio pagará más si lo intentas de nuevo. Se necesita obediencia para librarte de toda lucha. Se necesita humildad para poner tu milagro en tus manos. Necesitas ser lo suficientemente humilde como para confiar en las instrucciones de Dios. Si dices que quieres que Él tome el control, debes hacer lo que Él dice. Puede que no sea fácil, pero hazlo. Dios nunca decepciona a los suyos. No te pedirá que emprendas un viaje sin ir contigo. Dios está siempre contigo y no te abandonará. Puedes luchar por mucho tiempo sin tu milagro, porque no quieres obedecer lo que Dios te está diciendo que hagas. Si tienes a Dios en tu vida, pero aún estás luchando, detente un minuto y hazte estas preguntas. ¿Hay alguna instrucción que no haya obedecido? ¿Hay algo bueno que haya decidido no hacer? Si respondes estas preguntas con honestidad, Dios está a punto de tomar el control por ti. Cuando insistes en no hacer lo que Él quiere, lo mantienes lejos y tus luchas continúan. Jesús es la solución rápida que estás buscando. Cualquier otra fuente será una lucha interminable. El camino de Dios no es tan difícil como parece. Si Dios te pide que perdones a ese amigo con quien has tenido rencores, es porque no quiere que sigas con la lucha de una conciencia culpable. El conflicto es una de las razones por las que las personas luchan con las instrucciones de Dios. Entiendo lo difícil que es perdonar a alguien que te ha herido. Sin embargo, tal vez no sepas que ese rencor es la razón de tu lucha interminable. Si quieres que Dios haga tu milagro, debes perdonar a esa persona. Puede que no sea fácil, pero es el único camino hacia tu milagro. Te culparás a ti mismo por no haber perdonado antes cuando recibas tu milagro. Aferrarte al dolor del pasado es como encerrarte en una habitación. Pretendes mantener a esa persona fuera, pero no puedes salir. Estás sufriendo más que la persona a la que estás excluyendo. La falta de perdón es una de las cosas que puede mantenerte en una lucha interminable sin ver tu milagro. Si quieres que Dios lo haga por ti, debes soltarlo y dejar que Dios tome el control. El perdón no es la única instrucción que puedes recibir de Dios cuando deseas abandonar tus luchas. Como Simón Pedro, podría pedirte que te lances a lo profundo. ¿Sabes lo que eso significa? Quiere una relación más profunda contigo. Más allá de la capacidad de Dios para realizar tu milagro, Él quiere una relación contigo. Quiere que te acerques más a Él. La razón por la que has estado luchando tanto es porque te has alejado de tu Padre. Dios, tu amoroso Padre, tiene la solución a tus problemas. Conoce la manera más fácil de hacer que las cosas funcionen para ti. Puede hablar con alguien para que te ayude a salir de esa situación. Ese cónyuge que has estado buscando puede ser tu vecino de al lado, pero no puedes reconocerlo porque estás lejos de Dios. Cuanto más te acerques a Él, más entenderás por qué las cosas no están funcionando para ti. Él te enseñará estrategias sobre cómo superar esa situación. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de corazón a Dios? No solo por tus problemas, sino por comunión y vínculo. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste la guía de Dios en su palabra? ¿Estás comenzando a leer tu Biblia porque tus problemas se vuelven más abrumadores cada día? ¿O porque estás luchando por tomar una decisión? ¿Ahora valoras tu comunión en la iglesia porque muchos desafíos te rodean? Tu relación con Dios no debe ser ocasional, sino constante. Dios quiere que lo priorices sobre todas las demás cosas. Quiere que hagas un hábito el hablar con Él todos los días, no solo cuando tengas necesidad.
Un hijo que solo busca a su padre cuando necesita ayuda no es sabio. Cuanto más cerca estés de Dios, menos luchas tendrás. Entiendo que el peso del problema es demasiado para ti. A veces puedes incluso olvidar orar. Preocuparte no resolverá la situación. Solo puede prolongar tu viaje. Tómate un respiro de esa lucha y pasa tiempo con Dios. Cuando regreses de ese tiempo con Dios, ese problema ya no estará allí. Inténtalo y me lo agradecerás después. Una de las cosas que te mantiene alejado de Dios es la culpa. Es la estrategia del diablo para mantenerte luchando por mucho tiempo sin buscar la ayuda de Dios. La Biblia dice en Hebreos 10:17, «Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones». Puede que sientas que has hecho algo terrible y que Dios nunca te perdonará, pero adivina qué, Dios ya no recuerda lo que hiciste. ¿Sabes lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario? La Biblia dice que Él anuló el acta con sus requisitos que estaba contra ti. La quitó de en medio, clavándola en la cruz. Significa que cualquier cosa que podría haber impedido tus oraciones fue manejada en la cruz. Todo lo que tienes que hacer es confesar tu pecado y arrepentirte completamente de él. 1 Juan 1:9 nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no te quedes en tu culpa porque sientes que Dios nunca podrá perdonarte. Dios es un Dios misericordioso. No está contento de que hayas cometido ese error, pero no lo tomará en tu contra. No es un Dios cruel que te verá sufrir por tus pecados. No sigas luchando más. No te aferres más a ese dolor. No continúes en esa situación cuando hay alguien que puede ayudarte. Acércate a Él hoy. Clama a tu Padre. No creas las mentiras que el diablo te está diciendo. No estás demasiado sucio para acercarte a Él. La sangre de Jesús te ha purificado. Ven a su trono de misericordia y pide su ayuda. Él no te ignorará, no te abandonará. Te guiará a través de ese desafío y te dará tu milagro. Has estado cargando con ese yugo de culpa durante mucho tiempo. Es hora de depositarlo a los pies de Jesús. Aparte del sentimiento de culpa y los rencores, hay otras cosas que el diablo puede usar para mantenerte alejado de Dios. Una de esas armas del diablo contra ti es el miedo. El miedo también puede implicar incredulidad. Significa que tienes demasiado miedo de tu problema como para involucrar a Dios. También significa que sientes que tus problemas son demasiado para que Dios los maneje. ¿Te has encontrado alguna vez frente al Mar Rojo? ¿Te han perseguido tus enemigos sin saber a dónde correr? Quizás ese sea el desafío que estás atravesando ahora. No es demasiado difícil para Dios. Los egipcios quedaron atrapados en el Mar Rojo, pero Moisés los alentó en Éxodo 14:13. No tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Los egipcios que ven hoy nunca más los volverán a ver. Moisés sabía que el miedo mantendría a Dios lejos de los israelitas. Quería que creyeran que el Dios que los liberó en Egipto aún estaba disponible. Necesitaba que supieran que perder la fe en ese momento sería peligroso. La fe es la única arma que puede vencer al miedo. Por eso Moisés aconsejó a los hijos de Israel que se mantuvieran firmes y verían la liberación del Señor. Debes mantenerte firme si quieres que Dios te libere de ese problema. No tiembles en presencia de tu enemigo. No dejes que tus luchas te asusten. Cree que Dios puede manejarlo por ti. Nada es imposible para Dios. El diablo no es tan poderoso como piensas. Pon tu fe en Dios. Cree que ese problema no te destruirá. Ten fe en que superarás ese desafío. Si quieres fortalecer tu fe, debes hacer de la palabra de Dios tu mejor amiga. Dios tiene tantas promesas en su palabra que pueden ayudarte. Por ejemplo, cuando enfrentas ataques de tus enemigos, puedes fortalecerte con la palabra de Dios, como está escrito en Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Entonces, cuando te enfrentes a un obstáculo insuperable, puedes animarte con Mateo 17:20, que dice que si tu fe es tan pequeña como una semilla de mostaza, puedes ordenar que cualquier montaña se mueva, y te obedecerá. Así es como la palabra de Dios fortalece tu fe.
Así es como pasas por los desafíos sin ser herido. Así es como involucras a Dios en tus luchas. Cuando matas todo miedo o duda con el poder de la fe, Dios seguramente hará tus milagros. La fe también requiere que hables la palabra de Dios en tu vida diariamente. Hablar la palabra de Dios cuando enfrentas un desafío es la mejor manera de manejar el miedo. El diablo huirá de ti cuando te escuche decir la palabra. Esto se debe a que la Biblia llama a la palabra de Dios la espada de la verdad. Cuando hablas la palabra en cualquier situación, es como si estuvieras atravesando al diablo. Lo estás desgarrando. Así que sigue hablando la palabra de Dios, no importa la situación en la que te encuentres. Hablar la palabra también te anima. Te hace creer en la palabra que estás diciendo. Construye tu fe y te mantiene fuerte en la adversidad porque sabes que Dios te liberará. La historia de cómo David derrotó a Goliat es una representación literal de cómo una pequeña fe puede derribar una montaña. Fue la fe lo que hizo que David derrotara a Goliat. Solo la fe pudo haber empoderado su onda para golpear a Goliat en el lugar correcto. David era un ser humano sin miedo. Como adolescente, estuvo expuesto a bestias peligrosas mientras cuidaba el rebaño de su padre. Comenzó a cuidar el rebaño de su padre a una edad temprana. Luchó con leones, osos y bestias salvajes y los derrotó. Era feroz. Su valentía no se debía a su fuerza, sino a su cercanía con Dios. Un día, su padre le pidió que fuera a ver a sus hermanos en el campo de batalla. En ese momento, los israelitas estaban luchando contra los filisteos. Goliat era el guerrero gigante de los filisteos y maldecía a los ejércitos de Israel. Todos tenían miedo de enfrentarse a Goliat. Los soldados se escondían de este gigante. Incluso el rey Saúl no podía hacer un movimiento. Solo ofrecía promesas a la persona que enfrentara al gigante. Mientras todos se escondían de miedo, David se levantó. Estaba lleno de fe. Estaba enojado porque Goliat estaba maldiciendo a los ejércitos del Dios viviente. David creía en el poder de Dios para salvar. Sabía que las armas no importaban. Entonces fue a Saúl y pidió permiso para matar a Goliat. Saúl dudó al principio, pero luego lo permitió. David solo tenía una honda y 5 piedras, pero tenía algo más poderoso que cualquier arma. Tenía fe. No enfrentó a Goliat con su arma, sino con su fe. ¿Cómo fue posible? Habló con fe en los oídos de Goliat. 1 Samuel 17, 45 a 47 dice: David dijo al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y te derribaré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que no es con espada ni con lanza como el Señor salva, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. Algo bueno de estas palabras pronunciadas por David fue que estaba declarando su victoria en medio de su batalla. En medio del miedo y el caos, David hablaba con fe a pesar de todo. Eso es lo que deberías hacer en lugar de asustarte. No guardes la palabra de Dios en tu corazón cuando estás luchando. Háblala con fe. La Biblia dice: si tienen fe tan pequeña como una semilla de mostaza, pueden decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. Necesitas hablarle a la montaña antes de que pueda moverse. Habla con fe para romper todo miedo en tu corazón. Ahora, hablemos sobre la depresión y cómo afecta tu cercanía con Dios. Cuando has perdido toda pizca de alegría y entusiasmo en ti, será difícil permitir que Dios obre tus milagros. Esto se debe a que has perdido toda esperanza en la vida. Sientes que no queda nada para ti en esta vida, excepto la muerte. Renuncias a todo en esta vida, incluyendo a Dios. Esta renuncia difiere de la que discutimos anteriormente en este video. Es razonable renunciar a tu propia fuerza y entregar todo a Dios. Pero nunca es bueno renunciar a tu vida. Antes de continuar,
Si aún no lo has hecho, por favor suscríbete a este canal y haz clic en el botón de notificaciones para recibir más videos inspiradores. Amado, entiendo tus terribles sentimientos, pero aún tienes esperanza. Dios está trabajando en algo especial para ti. Necesitas resistir un poco más. Necesitas encontrar la fuerza para levantarte. ¿Te has preguntado alguna vez qué habría pasado con Simón Pedro si no hubiera regresado al agua? Imagina si le hubiera dicho a Jesús: estoy cansado, no puedo hacer esto más. Esto nunca funcionará de nuevo. ¿Qué habría sido de él? Habría perdido la multitud de peces que atrapó. No permitas que el diablo robe tu alegría. Por favor, no permitas que drene tu pasión. No te menosprecies a ti mismo por un simple fracaso. ¿Sabes que Dios puede detener esa lucha ahora mismo? Dios se preocupa mucho por ti. Te ama más de lo que podrías amarte a ti mismo. Ve todas las luchas que has atravesado. Tiene la solución para ello. No te rindas contigo mismo todavía. Busca saber lo que Dios está diciendo sobre esa situación y obedece. Encuentra alegría en lo que Él ha hecho en tu vida en el pasado. ¿Puedes recordar alguna de sus buenas obras en tu vida? Incluso si piensas que no hay nada bueno en ti, ¿qué hay de tu vida? El hecho de que estés vivo hoy es prueba de que tu vida aún puede cambiar. No tienes idea de la grandeza que te espera en el futuro. Tu milagro es muy grande. No pierdas tu pasión por Dios. No pierdas el celo de esforzarte por el éxito como siempre. En muy poco tiempo, Dios te sorprenderá. Si permites que la depresión te derrumbe, estás alejando a Dios de tus luchas. Estás bloqueando su mano ayudadora con tus negatividades. Debes mantener viva tu esperanza si quieres que Dios haga tus milagros. Un rostro triste repele el Espíritu de Dios de ti también. No importa la situación, mantente siempre alegre. Sé apasionado por tus esfuerzos. Una forma de mantener tu alegría a flote es alabar siempre a Dios. Pasa tiempo bailando y haciendo melodías en tu corazón. Aprende a hablar positivamente en tu vida también. Independientemente de tu complicada situación, habla de éxito y avances en tu vida. Habla lo que quieres ver, en lugar de enfocarte en lo que te preocupa. Por todos los medios, aléjate de cualquier señal de depresión. Sana de todo dolor en tu corazón y dale una oportunidad a Dios. No te arrepentirás. Hemos hablado de cómo las opiniones y la oposición de las personas pueden mantenerte luchando sin buscar la ayuda de Dios. Creo que no. Solo hemos discutido cómo depender de un hombre para obtener ayuda puede mantenerte luchando sin resultados. Cuando tienes la costumbre de colocar la opinión de alguien por encima de la instrucción de Dios, has hecho de esa persona tu ídolo. Esa decisión puede mantenerte luchando durante mucho tiempo. Imagina a Andrés desanimando a Pedro de lanzar la red como Jesús mandó. Habrían perdido su milagro. ¿Quiénes son esos amigos que siempre te aconsejan en contra de las instrucciones de Dios? Ellos son la razón por la que sigues luchando. No puedes tener dos maestros. Siempre pon a Dios primero en todo lo que hagas. ¿Cómo manejas las confrontaciones? Hay personas a las que el diablo ha empoderado para molestarte. Su trabajo es provocar tu ira. Quieren empujarte a pelear por ti mismo. Cuando ven que estás tranquilo, harán algo para provocar una pelea entre tú y ellos. No les importa el dolor y las luchas que estás atravesando. Su única misión es seguir empujándote a pelear por ti mismo. Cuanto más luchas por ti mismo, más alejas a Dios. Dios dijo que pelearía por ti y que tú mantendrías tu paz. Cualquier ataque a tu paz es una oposición demoníaca. Ataca a ese demonio con oraciones intensas. Pide a Dios el espíritu de dominio propio. Necesitas la gracia para confrontar a ese diablo. Basta de luchas. Tu milagro solo puede venir de Dios. Invítalo a tu situación y las luchas terminarán. No permitas que la oposición te desanime de seguir a Dios. No sientas que Dios te ha abandonado. ¿Le has pedido ayuda ya? Él te escuchará rápidamente si clamas a Él hoy. Podrías pensar que estás correctamente posicionado para que el poder ilimitado de Dios esté en acción. Quieres que Dios tome el control y muestre su gran poder. Quieres verlo hacer lo que solo Él puede hacer. Crees que si realmente te ama, ya debería estar trabajando.
pero las cosas siguen yendo de mal en peor. Sigues pasando de una situación negativa a otra y ni siquiera recuerdas la última vez que tuviste un evento feliz. Ahora estás en ese punto en el que ya no miras hacia Él. Has aprendido a hacer las cosas por ti mismo. En lo profundo de tu corazón, ya no estás seguro de si Él se preocupa. Te burlas cuando escuchas a un predicador hablar sobre lo bueno y sobrenatural que es Dios. Te preguntas por qué es tan bueno y poderoso, y sin embargo no hay nada en tu vida que demuestre tu aparente conexión con Él. Este estado de infelicidad a menudo es un subproducto de luchar con Dios. Luchar con Dios no es una actividad evidente, es aferrarte activamente a algo y arrastrarlo frenéticamente de Dios para ver quién tiene la ventaja. Toma otras formas. Primero proviene de la disposición de tu corazón, luego se irradia a tus acciones. Tus acciones y situación particular gritan que has dejado a Dios fuera de la ecuación de tu vida, y ahora eres tú quien está manejando las cosas. No importa cuánto intentes ocultarlo, tu vida lo mostrará cuando Dios no esté a cargo y cuando estés luchando por el control con Él. Carecerá de ese toque sobrenatural que Dios debería aportar, y mostrará que eres tú quien está manejando las cosas. Verás la diferencia cuando eres tú. Todo se trata de ti. Es como tratar de completar un rompecabezas sin una pieza importante. No importa cuán perfectas sean todas las demás partes del rompecabezas, el rompecabezas estará incompleto y no creará esa imagen perfecta debido a esa pieza vital que falta. Si deseas que tu vida sea una imagen perfecta, no estás pidiendo demasiado. Deseas algo noble, pero la forma en que lo lleves a cabo determinará si obtendrás lo que quieres. Necesitas rendirte a Dios para obtener todo lo que necesitas en la vida. Necesitas entregarle todo a Él y dejar que tome el control. Debes permitirle tomar la delantera en la toma de decisiones y estar listo para seguirlo sin cuestionar su autoridad. No tienes que esperar hasta entender lo que está pasando antes de seguirlo. ¿Esto te describe? Si no es así, probablemente todavía estás luchando con Dios. Para entender si estás luchando con Dios y no le has dado el control, observemos algunas señales que indican que no te has rendido. Estas son situaciones comunes en tu vida que reflejan el estado real de las cosas. Te servirán como guía para examinarte objetivamente. ¿Estás emocional y mentalmente abrumado? ¿Estás estresado por la carga emocional y mental que llevas? ¿Asumes tantas responsabilidades que empiezan a afectarte? ¿Crees que eres el único responsable de tu vida y te encuentras tratando de arreglarlo todo? Pero cuanto más lo intentas, más se desmorona todo, lo que te hace sentir estresado y triste. La Biblia dice en Mateo 11:28, «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». No puedes tener este descanso si no vienes a Dios y le entregas tu vida. Cuando sigues estando a cargo, intentando que las cosas funcionen por ti mismo, convencido de que llevar la carga de tu vida es tu responsabilidad, el descanso será un lujo que no podrás permitirte. Incluso descansar físicamente se vuelve demasiado para ti. Te acuestas en tu cama y te giras de un lado a otro pensando en cómo han resultado las cosas para ti, en todo lo que necesitas hacer para arreglarlas, en cómo las cosas están fuera de tu alcance y en lo injusta que es la vida contigo. Este constante tironeo emocional eventualmente comenzará a causarte tensión. Cuando sostienes un objeto ligeramente pesado en la mano por unos minutos, sientes el peso ligeramente, pero es algo que puedes manejar. Sin embargo, si lo sostienes durante horas y luego días, se vuelve más pesado hasta el punto en que tus manos ya no podrán soportarlo y cederán ante la presión. Esto es lo que te sucede cuando llevas cargas y responsabilidades que no son tuyas. ¿Sabes lo absurdo que sería que un niño de 5 años se preocupara por cómo proveer la cena para su familia? Porque esa no es responsabilidad del niño. Si algún niño de 5 años tuviera que hacer eso, sería una carga demasiado grande para él. Lo agobiaría y lo haría sentirse abrumado. Esto es lo que te está sucediendo y por qué Dios te dice que lo dejes ir. Él ha visto que no puedes hacer mucho ni llegar lejos si sigues llevando esta carga que te has impuesto. Él te está diciendo, querido hijo, déjalo ir, suelta todo y déjame cargarlo. Déjame llevarte también.
Estás exhausto, cansado y agobiado porque no me has permitido ayudarte. Quiero ayudarte. ¿Me dejarás? Recibes su ayuda cuando te rindes. Te resulta difícil aceptar cambios. Estás tan acostumbrado a donde estás que no quieres que nada te mueva. No puedes manejar alejarte de tu zona de confort o enfrentar lo desconocido. Preferirías quedarte cómodo con lo que conoces e intentar forzarlo a funcionar, incluso cuando ya no lo hace. Esto es una señal de que no te has rendido. No has permitido que Dios tome el volante de tu vida. Cuando Dios está a cargo de tu vida, probablemente te llevará por caminos desconocidos. Te llamará a dejar tu zona de confort y a ir a una tierra que Él te mostrará. Quizás quieras preguntarle a Abraham cómo se sintió esto. Tuvo que empacar voluntariamente sus cosas y dejar su país en obediencia a Dios. Esa acción de fe habló mucho sobre cuánto confiaba en que Dios dirigiera su vida. Cuando te resulta difícil moverte cuando Dios te lo pide, es una señal de que no confías lo suficiente en Él. Temes tomar riesgos porque no sabes si Dios cumplirá su parte del trato. Caminar con Dios y obtener lo mejor de Él requiere un nivel de fe tenaz. Es una fe que te lleva a soltar porque sabes que Dios te atrapará. Si Él te pide que saltes de un avión, incluso sin ver nada, puedes saltar con absoluta confianza en que, mientras obedezcas, todo saldrá bien. Seguramente has tenido un momento en el que lanzaste a un niño al aire. No importa cuán alto lo arrojes, sonríe y ríe mientras flota. No se preocupa por si todavía estás allí para atraparlo. Tiene una fe inocente que le permite confiar en que lo atraparás. Esta fe infantil es el tipo de fe que necesitas tener en Dios. Esta fe ve posibilidades en todo lo que Dios te pide que hagas. Una fe que no duda ni calcula al seguir instrucciones divinas. ¿Crees que tienes que hacerlo todo con tu fuerza e intelecto? Estás tratando de manejar cada detalle y trabajar todo por ti mismo. Esto demuestra que confías en tus habilidades y no en las de Dios. Dice mucho sobre cuánto permites que Dios se exprese en tu vida. Este estado explica por qué sus milagros parecen estar ausentes en tu vida. Hay un límite en lo que tu fuerza humana puede lograr. La Biblia dice, no es con la fuerza que se prevalece. Esto, en pocas palabras, señala cuán limitada puede ser tu fuerza humana. Tus habilidades, aunque limitadas, pueden amplificarse cuando las pones en manos de Dios. La Biblia dice en Isaías 40:30, los jóvenes se fatigan y se cansan, y los muchachos tropiezan y caen. El orgullo de los jóvenes está en su fuerza, pero aquí está Dios diciéndote que esa misma fuerza fallará. Ya sabes esto de primera mano, pues no puedes contar las veces que tu fuerza te falló al intentar hacer algo por ti mismo. Pero cuando entregas las cosas a Dios, tienes una historia diferente que contar. Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Cuando ya no estás motivado para orar o pasar tiempo de calidad en la presencia de Dios, es una señal de que no le has entregado todo. Cuando le das tu tesoro más preciado a una persona, puedes imaginar cuán seguido la revisarías. O si tienes algo importante, pero no puedes operarlo, tendrías que consultar con un operador frecuentemente para informar lo que estás haciendo y escuchar lo que necesitas mejorar. Esta es la conexión que tienes con Dios si le has entregado tu vida. El hecho de que rara vez ores y no tengas tiempo para estudiar la palabra de Dios muestra que no confías en Dios con tu vida. Puedes afirmar que lo haces, pero esta falta de una conexión más profunda con Él dice lo contrario. Por eso no puedes confiar realmente en Él. Es más como un extraño para ti que como un amigo. Cuando dejas a tu hijo en casa con tu cónyuge para asistir a un evento, ¿con qué frecuencia llamas para asegurarte de que todo va bien? Probablemente no llamarías, a menos que llegaras tarde o algo similar. Ahora, dale la vuelta a esto. Si dejaras al mismo niño con un extraño, darías varias instrucciones antes de irte. Después de verificar la credibilidad de esta persona para ver si está calificada para cuidar niños, le llamarías al menos una vez por hora para ver si todo está bien. Es posible que no puedas estar tranquilo porque tu precioso hijo
está en manos de un extraño. Muchos creyentes son así. No pueden dejar sus vidas en manos de Dios porque no lo conocen. Los oyes decir: ¿cómo sé que Dios será bueno conmigo? Cuando esté en problemas, ¿cómo puedo estar seguro de que Él aparecerá para ayudarme? Si conocieran a Dios personalmente y estuvieran conectados con Él a un nivel más profundo, ¿crees que estas preguntas cruzarían por sus mentes? Probablemente no. Examinar tu conexión con Dios y ver que no hay celo ni emoción al hablar con Él, leer su palabra o pasar tiempo con Él, muestra que no te has rendido a Él como deberías. ¿Te defines a ti mismo según lo que tienes? ¿Obtienes tu autoestima y sentido de relevancia según tu dinero, el tipo de automóvil que conduces, tu casa, el vecindario en el que vives y otras cosas mundanas? Esto muestra que estás viendo la vida desde una perspectiva limitada. Tienes esta perspectiva porque aún no te has rendido a Dios. ¿Quién eres? No está ligado a lo que tienes o no tienes. Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa Padre de muchas naciones. En el momento en que Dios hizo esto, Abraham no tenía hijos. No habría recibido ese cambio si Abraham hubiera sido como muchas personas hoy en día. Insistiría en que era estéril y no digno de ser llamado padre. Cuando Dios llamó a Gedeón un hombre valiente, él se negó y se llamó a sí mismo inútil. Eso fue antes de que eventualmente se rindiera a Dios y la valentía en él se manifestara. Mirar tu vida desde un punto de vista físico e intentar medir tu valía según lo que ves a tu alrededor te llevará a tener una percepción equivocada de ti mismo. Podrías pensar que todo está bien y conformarte cuando Dios apenas está comenzando contigo. Podrías mirar a tu alrededor y ver desafíos, llevándote a concluir que a Dios no le importas, cuando en realidad Él te está guiando por el camino hacia una mayor gloria. La Biblia dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Para mostrar que te has rendido a Dios, tu enfoque cambiará de lo que ves a las cosas que son invisibles, a los ojos físicos, pero claramente vistas por Dios. Mantendrás tus ojos en Dios y te moverás cuando Él lo pida. Ese es el punto de rendición. El estado de rendición es, por mucho, el mejor estado en el que un hombre puede estar. Seguramente has escuchado el dicho: deja ir y deja que Dios tome el control. No hay nada más cierto que esto, cuando se trata de transformar tu vida para mejor. Cuando dejas ir, te quitas del centro y permites que Dios tome su lugar. Cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, les dijo a las personas que quitaran la piedra. La piedra era la forma humana de manejar la situación. Lo enterraron y lo cubrieron, la mejor solución que pudieron encontrar. Sin embargo, Jesús tenía una mejor alternativa, pero no había manera de que pudiera lograrlo si el método humano aún estaba en el camino. ¿Crees que todo ha terminado para ti? Te aseguro que no has visto nada mientras sigas vivo. Dios aún está trabajando en tu vida. Él está comprometido a hacerte una señal y maravilla, a hacer por ti lo que ojo no ha visto, ni oído ha oído, y no ha entrado en el corazón del hombre. Pero, ¿cómo puede lograr esto cuando tus pequeñas ideas siguen poniéndose por delante de lo que Él quiere hacer? Aquí es donde entra en juego dejar ir. Aquí es donde debes decidir si seguir luchando con Dios o permitirle actuar. Cuando eliges, como esas personas, quitar la piedra, estás despejando el camino para que Dios haga una obra sin obstáculos en tu vida. Cuando Moisés y los israelitas iban a cruzar el Mar Rojo, Moisés les dijo: estén firmes y vean la salvación de Dios. Antes de esto, el pueblo estaba murmurando y llorando. Veían la limitación y no la solución. Se veían derrotados o ahogados en el agua, por lo que Moisés tuvo que calmarlos. Tenían que quitar sus ojos de la perspectiva humana y permitir a Dios. Cuando Dios está trabajando, no tiene sentido que sigas preocupándote. Si aún estás preocupado, significa que no confías en Él. En el fondo, no has permitido su obra completa. Cuando dejas ir, muestra que confías en Dios. Cuando puedes presentar todos tus planes ante Él y pedirle que haga lo mejor para ti,
Confías en Él. No dudas en moverte según su palabra. Sabes que incluso cuando no puedes ver el camino, si Él te pide que te muevas, implica que hay un camino allí. ¿Estás listo para disfrutar la bendición de rendirte a Dios? Cuando miras la vida de Abraham, ves a un hombre que caminó con Dios y puso a Dios en el centro de su vida. ¿Pero sabías que también luchó con Dios? Sí, lo hizo. Por eso la Biblia dice: las cosas que fueron escritas, lo fueron para nuestra enseñanza. Si la Biblia no hubiera capturado su historia, habría sido un hombre perfecto que operó en un nivel con el que todos solo podemos soñar. Pero de toda su historia, puedes ver sus fallas, errores y notables regresos. Puede que te sientas muy mal al darte cuenta de que has estado luchando con Dios, pero no deberías quedarte allí. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero cuando las circunstancias lo dominaron, aceptó la idea de su esposa de tener un hijo a través de su sierva. Como si eso no fuera suficiente, hubo un momento en el que le preguntó a Dios si el siervo nacido en su casa sería su heredero. Estos fueron momentos en los que su fe ya no podía sostenerlo, y enfrentó las consecuencias porque sucumbió a la presión. Por eso, debes saber que dejar ir no es tan fácil. La naturaleza humana y el instinto se opondrán. Sentirás que estás entregando tu vida al azar y no permaneciendo donde deberías estar. Sentirás que estás perdiendo el tiempo al esperar a Dios. Sentirás que no eres lo suficientemente apasionado por tu vida cuando permites a Dios. El enemigo ya ha vendido la narrativa a muchos de que preocuparse equivale a estar entusiasmado por la vida. Aquellos que no están agitados ni alterados son vistos como poco serios. Cuando quieras tomar este camino, tendrás que lidiar con esto. Tienes que reeducarte para entender que preocuparte no es ser entusiasta. Preocuparse es una prioridad mal enfocada. Cuando confías en Dios, eres apasionado por tu vida, pero la colocas en las manos del Creador para que haga lo mejor con ella. Piénsalo, entre el dueño de un negocio y un empleado, ¿quién sería más apasionado por el éxito del negocio? Tienes la respuesta ahí mismo. Dios está más apasionado por tu éxito de lo que tú podrías estarlo. Tu éxito es su éxito porque Él te creó. Así que relájate y deja que Él tome el control de cómo quiere que se manifieste ese éxito. Cuando piensas en milagros, piensas en los acontecimientos espectaculares de la Biblia, los ciegos que ven, los cojos que caminan y los muertos que vuelven a la vida. Pero rara vez piensas en el amanecer y el anochecer, en los pájaros cantando o en las flores floreciendo. Ya has normalizado estos eventos fantásticos y no los ves como actos de Dios. ¿Me creerías si te dijera que todos ellos son milagros de Dios? Sí, lo son. Por eso, cuando pienses en milagros en tu vida, no solo deberías pensar en la enfermedad terminal que quieres que se cure. Las otras cosas cotidianas y ordinarias que podrías pensar que a Dios no le importan, son también en las que Él quiere trabajar. Por lo tanto, cuando hablamos de luchar con Dios, muchas personas han aprendido a confiar en Dios con las cosas grandes. Le permiten encargarse de la toma de decisiones cuando es fundamental para su vida y crecimiento. Le entregan las áreas principales de sus vidas. Pero cuando se trata de tareas cotidianas, como qué hacer con su tiempo hoy, a dónde ir y qué decir, piensan que Él no tiene nada que ver con esos aspectos, ya que creen tenerlos bajo control. Bueno, ¿y si te digo que Él también está interesado en esas cosas? ¿Y si te digo que todavía estás luchando con Dios si Él no controla cada área de tu vida? Verás su movimiento cuando le des total liderazgo y control. ¿Deseas sus milagros en las cosas grandes? ¿Por qué no empezar con las pequeñas? Sigue su guía en las cosas pequeñas y observa cómo resultan para bien. Esto te motivará a confiar en Él en los asuntos grandes. Los milagros no están solo en las grandes cosas. Están en las pequeñas actividades diarias que demuestran que confías en Dios y que no vives para tu propia gloria. Una pregunta importante que necesitas responder es esta: ¿qué sucede cuando confías en Él para que aparezca, pero no lo hace? Sabes que Él traerá cosas increíbles del desorden de tu vida, pero no lo ves cuando lo llamas. Muchos comenzaron confiando en Dios, especialmente cuando se convirtieron en cristianos. Aprendieron que la belleza de la vida de fe
es dejar que Dios tome la delantera. Estaban decididos a vivir de esta manera, pero ocurrió una tragedia y confiaron en que Dios la arreglaría. Sin embargo, Él no apareció como ni cuando lo esperaban. O estaban en un callejón sin salida y pensaron que Dios los sacaría de ahí, pero permanecieron allí por mucho tiempo. Es aquí donde su fe comenzó a dar paso a la duda, la preocupación y la ansiedad. Es cuando dejaron de confiar en Dios para confiar en sus habilidades, intelecto y en las personas. Querido amigo, confiar en Dios significa creer plenamente que Él estará allí para ti. Sin embargo, debes recordar que sus caminos no son los tuyos. La forma y el momento en que Él hace las cosas no siempre son como y cuando tú las quieres. A veces, aparece incluso antes de que lo llames. Otras veces, permite que pases por el fuego. Como Sadrac, Mesac y Abednego, Dios guardó silencio y los observó entrar en el fuego, pero no se quemaron. ¿Por qué? Porque Él estaba en el fuego antes que ellos, para enfriar la intensidad de las llamas. Él elige el mejor método para sacarte de la situación difícil. Lo tuyo no es preocuparte por cómo o cuándo lo hará. Todo lo que Él te pide es confianza. Con confianza, lo verás actuar de formas que te sorprenderán. Este asunto de la confianza es el eslabón perdido en la vida de muchas personas. Afirman amar a Dios, pero no confían en Él. Debido a la ausencia de confianza, no pueden disfrutar de la plenitud de Dios. Piénsalo. ¿Cuánto de ti le darías a alguien en quien no confías? Dios también tiene sentimientos. Entonces, si no puedes confiar en Él, no puedes tenerlo completamente. Pero, ¿cuán bendecida estaría tu vida si realmente pudieras confiar en Dios? Si todo lo que tienes es confianza en Dios, ese es un buen lugar para empezar. Ese es un ingrediente seguro que traerá todo lo demás. Quiero decir, todo lo que tu vida necesita. Confiar en Dios no se trata solo de decir que lo haces. Se trata de actuar en consecuencia. Se trata de hacer. Así que es más lo que haces que lo que dices. No puedes decir que tu confianza está en tu corazón y que nadie puede verla. Dios quiere ver cuánto confías en Él a través de lo que haces. Amado, confiar en Dios no es automático. Hay cosas que necesitas hacer para construir tu confianza en Él. Así como no conoces a alguien hoy y confías en Él de inmediato, necesitas tiempo, comunicación e intimidad para construir confianza, incluso cuando te sientes seguro con esa persona. Examinemos pasos prácticos para construir tu confianza en Dios. Vamos a descubrirlos. 1. Ama a Dios. No es un cliché, pero no puedes confiar en alguien que no amas. Primero debes amar a la persona para que tenga un lugar en tu corazón. Puedes amar a alguien y no confiar en él, pero nunca puedes confiar en alguien a quien no amas. Amar a Dios va más allá de afirmar ser cristiano. Es una decisión que tomas para adorarlo. Lo colocas en un lugar especial en tu corazón y confiesas esto con tu boca. Luego, todo lo que haces apuntará al hecho de que realmente lo amas. 2. Pasa tiempo con Dios. Cuando amas a Dios, pasar tiempo con Él será un deleite. Esperas con ansias tener un tiempo privado e ininterrumpido con Él. Quieres compartir todo con Él y hacerle saber todo en tu vida. Pasa tiempo con Dios en oración para construir intimidad con Él. No hablo de la oración en la que solo le pides que te dé cosas materiales. Es un tiempo de oración donde lo adoras, le pides que se revele a ti y le pides que tome el control de tu vida. Cuanto más hagas esto, más lo conocerás y tu corazón lo deseará. 3. Estudia la Biblia. Al construir tu confianza en Dios, no puedes descuidar el lugar de la palabra de Dios. Es una herramienta para entender la naturaleza de Dios. Cuando estudias y meditas en su palabra, sabes lo que Él puede y no puede hacer. Sabes qué esperar de Él basado en lo que ya ha hecho. Sabes que no puede fallarte porque su palabra lo dice. Muchos se preguntan por qué se asustan fácilmente cuando enfrentan desafíos. Es porque no han estudiado lo suficiente la palabra de Dios. La palabra de Dios te ayuda a construir una fe absoluta en Él. El miedo es la ausencia del poder de esa palabra. 4. Confiesa que confías en Dios. Ahora que sabes, a través de su palabra, que Dios no puede fallar y has pasado suficiente tiempo con Él para construir tu intimidad, necesitas decirlo.
La Biblia dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Lo que dices revela mucho sobre el estado de tu corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuanto más confiesas tu confianza en Dios, más crece. 5. Toma acciones de fe. La Biblia dice, la fe sin obras está muerta. Cuando afirmas confiar en Dios, cómo reaccionas en tiempos difíciles mostrará si realmente confías en Él. Tus acciones de fe incluyen ir primero a Él en tiempos difíciles, preguntarle antes de tomar decisiones y estar listo para moverte según su palabra. No ves imposibilidades después de que Él ha hablado. Este fue el caso de María, cuando el ángel le dijo que tendría un hijo. ¿Crees que entendió la explicación del ángel? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué significa eso siquiera? Sin embargo, esta joven creyó en la palabra de Dios y vio su obra en su vida de una manera que nadie más ha experimentado. Ese es el poder de la fe en acción. Si quieres ver los milagros de Dios, prepárate para caminar por fe. No hay nada que Dios no pueda hacer. No importa cómo parezca que todo ha terminado para ti. Él aún puede aparecer y traer un milagro de los pedazos rotos de tu vida. Mira a Job. Lo perdió todo. Pasó de tenerlo todo a no tener nada. Su esposa se fue, sus hijos se fueron, su salud se fue, su riqueza se fue. Pero ¿sabes una cosa que no perdió? Su fe en Dios. Cuando tu fe en Dios está intacta, no todo está perdido para ti. Dios tendrá algo con que trabajar, y tu fe no fallará. Esperar y confiar en Dios con cada aspecto de tu vida puede no ser fácil, pero es un viaje que te llevará a experimentar lo mejor de Dios. Como cualquier otro viaje, este comienza con tu decisión. ¿Estás listo para rendirte a Dios? Hablemos con Dios en oración. Señor, se necesita un gran valor para venir ante ti nuevamente, pero aquí estoy. Ni siquiera sé por dónde empezar, porque mi corazón se siente pesado. He estado esforzándome tanto, luchando por hacer que todo funcione. Hago planes, tengo sueños y fuerzo relaciones, pero todo se desmorona ante mí. Siento que estoy atrapado en arenas movedizas. Cuanto más lucho por juntar mi vida, más me hundo en la miseria y el olvido. Estoy exhausto, Dios. Es difícil para mí seguir viviendo así. He estado cargando tanto sobre mis hombros. Ahora sé que son cargas que no debía llevar solo. Sigo diciéndome que puedo resolverlo, que si empujo más fuerte o intento una cosa más, todo encajará. Pero debo confesar que estoy agotado, dándome cuenta de que mi manera no está funcionando. Te necesito, Señor. Necesito que intervengas y hagas lo que solo tú puedes hacer. Puedo sentir que me estás llamando, susurrando. Deja de esforzarte tanto. Deja de pelear batallas que no son tuyas. Déjame manejarlo. Y aún así, sigo aferrándome como si tuviera miedo de soltar. Tengo miedo de lo que podría pasar si libero el control. Pero en este momento estoy cansado de intentar hacerlo solo. Dios, me rindo. Estoy dejando ir el miedo, la duda y la necesidad de controlar todo. Estoy poniendo las piezas desordenadas, las incertidumbres, el dolor e incluso mi terquedad a tus pies. No sé lo que el mañana tiene preparado, pero confío en que tú sí. Siempre has sido fiel, incluso cuando no podía verlo. Padre, sé que eres el Dios de los milagros. He leído las historias, he escuchado los testimonios e incluso visto destellos de tu poder. Puedes abrir mares, mover montañas y abrir caminos donde no los hay. Y aún así, aquí estoy, actuando como si mis problemas fueran demasiado grandes para ti. Perdóname por eso, Señor. Perdóname por dudar de tu poder y limitar lo que puedes hacer en mi vida por mi pequeña manera de pensar. Estoy dejando ir, Dios, porque quiero ver tu mano en acción. Quiero ver los milagros que tienes reservados para mí. Quiero ver milagros que ni siquiera puedo imaginar ahora mismo. Creo que puedes tomar lo que está roto y hacerlo completo. Puedes tomar lo que está perdido y restaurarlo. Puedes traer belleza de las cenizas y propósito del dolor, según tu palabra. A conceder a los afligidos de Sión belleza, en lugar de cenizas,
aceite de alegría en lugar de luto, y un manto de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Pero necesito que me ayudes a confiar plenamente en ti. No es fácil, Señor. Mi mente corre con «y sí», y mi corazón todavía se aferra a la comodidad del control. Por favor, silencia esas voces, Dios. Reemplázalas con tu verdad. Recuérdame que estás a mi favor, que tienes buenos planes para mi vida y que estás trabajando todo de maneras que ni siquiera puedo comenzar a comprender. Te pido que me ayudes a descansar en ti, no solo físicamente, aunque también necesito eso, sino espiritualmente y emocionalmente. Estoy cansado de esforzarme. Estoy cansado de sentir que todo depende de mí. Quiero descansar en tu presencia, sentir el peso de tu paz inundándome. Enséñame lo que significa estar quieto y saber que tú eres Dios. Enséñame esto no solo en mi mente, sino profundamente en mi corazón. También necesito paciencia, Señor, porque dejar ir no significa que todo cambiará de la noche a la mañana. Esperar es difícil. Hay días en los que parece que no está pasando nada, como si estuvieras en silencio. Pero elijo confiar en que, incluso en el silencio, estás trabajando. Sé que estás alineando cosas, abriendo puertas y preparándome para lo que está por venir. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando me interpongo en el camino de mis bendiciones. Gracias por tu gracia y paciencia cuando me aferro a cosas que debería haberte entregado hace mucho tiempo. No lo merezco, pero me sigues amando de todos modos. Estoy tan agradecido, Señor. Estoy agradecido de no tener que vivir la vida solo. Estoy agradecido de poder traer mi caos a ti y que no me rechaces. Estoy agradecido de que eres el Dios de los milagros y sigues haciendo lo imposible. Así que aquí estoy, Señor, dejándolo todo. Mis planes, mis miedos y mis luchas ahora son tuyos. Estoy listo para apartarme y dejarte actuar. Trabaja en mi vida como mejor lo veas. Abre mis ojos para ver los grandes y pequeños milagros que ya estás realizando. Enséñame a vivir con un corazón abierto, completamente rendido a ti. Una parte de mí ha tenido miedo. Siempre pensé que dejar ir significaba rendirse. Ahora me doy cuenta de que rendirse no es abandonar, es entregar. No se trata de abandonar las cosas que me importan. Se trata de colocarlas en las manos de quien más cuida. Tú cuidas de mí, Señor, más de lo que puedo comprender. Te importan mi familia, mis sueños, mis luchas. Te importan los detalles. Las cosas que parecen pequeñas para mí son significativas en tu gran diseño. Dios, necesito que me ayudes a entender lo que significa una verdadera rendición. Quiero vivir con las manos abiertas, listo para recibir lo que tienes para mí y dispuesto a soltar lo que me pidas entregar. Pero debo admitir que es difícil. A veces, las cosas a las que me aferro parecen definirme. He envuelto mi identidad en mi carrera, mis relaciones y mis metas. Soltar esas cosas se siente como perder una parte de mí. Pero me has mostrado que mi identidad no está en lo que hago o en lo que tengo, está en quien soy en ti. Me has llamado tu hijo. Me has llamado amado. Tu palabra dice que me has hecho de manera maravillosa. Me has escogido, redimido y apartado. Esas verdades deberían ser suficientes para silenciar todas mis inseguridades, pero necesito que me las recuerdes una y otra vez, porque el mundo es ruidoso y me dice lo contrario. Te pido que me ayudes a anclarme en tu verdad. Ayúdame a creer lo que dices sobre mí, más que las mentiras que me he estado diciendo. Me doy cuenta de que muchas de mis luchas provienen del miedo. Tengo miedo al fracaso, al rechazo y a no ser suficiente. Esos miedos me llevan a esforzarme, trabajar más duro y tratar de demostrar mi valía. Pero nunca me has pedido que te demuestre nada. Nunca has exigido perfección o rendimiento. Tú quieres mi corazón. Quieres que confíe en ti, que descanse en tu amor y que sepa que soy suficiente simplemente porque tú lo dices. Señor, quiero vivir de manera diferente. No quiero seguir esforzándome y luchando. No quiero seguir intentando que las cosas sucedan con mis propias fuerzas. Quiero que mi vida esté marcada por la paz,
la confianza y la seguridad de que tú tienes el control. Quiero que la gente mire mi vida, vea evidencia de tu mano y vea milagros que solo tú podrías haber hecho. Así que te pido valentía. Valentía para soltar las cosas a las que me he aferrado con tanta fuerza. Valentía para dar pasos hacia lo desconocido. Valentía para confiar en que me sostendrás si caigo. Valentía para creer que tus planes son mejores que los míos, incluso cuando no puedo ver el cuadro completo. De acuerdo con tu palabra en Isaías 55, 8-11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, y no vuelven sin regar la tierra y hacerla germinar y florecer, para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que deseo y logrará el propósito para el cual la envié. También te pido sabiduría, Señor. Sé que rendirme no significa sentarme y no hacer nada. Me has llamado a asociarme contigo, dar pasos de fe y obedecer tu guía. Pero a veces no sé la diferencia entre esforzarme y dar pasos de fe. Te pido que me ayudes a discernir cuándo moverme y cuándo estar quieto. Oro para que me ayudes a saber cuándo actuar y cuándo esperar en ti. No quiero adelantarme a ti, pero tampoco quiero quedarme atrás. Padre, oro por una paz que no tiene sentido y que calme mi corazón incluso cuando todo a mi alrededor parezca caótico. Me has prometido una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero vivir en esa paz, llevarla conmigo donde quiera que vaya. Gracias, Señor, por ser tan paciente conmigo. Puedo ser terco, intentando hacer las cosas a mi manera, aferrándome al control como si supiera lo que es mejor, pero nunca te das por vencido conmigo. Sigues atrayéndome hacia ti, recordándome suavemente que tú eres quien sostiene mi vida en tus manos. Puedo mirar hacia atrás y ver tantas veces en las que has sido fiel. ¿Por qué es tan fácil olvidar esos momentos? Ayúdame a recordar, Señor. Te pido que me ayudes a aferrarme a la evidencia de tu bondad, para que esos recuerdos fortalezcan mi fe cuando la duda se asome. Mientras estoy aquí, comienzo a sentirme más ligero. Siento que el peso que he estado cargando se está levantando. Sé que es porque finalmente te estoy dejando tomarlo. Gracias por esto, Dios. Gracias por recordarme que no tengo que cargarlo todo y que nunca debí cargarlo en primer lugar. Gracias por mostrarme cuál es mi parte y por fortalecerme para dejar la tuya en tus manos. Oro por otros que están luchando en este momento también. Hay tantas personas que llevan cargas que parecen insoportables, personas que están tratando de resolver todo por su cuenta, tal como yo lo he estado haciendo. Señor, encuéntralos donde están. Muéstrales la misma gracia y amor que me has mostrado. Abre sus corazones para confiar en ti. Enséñales a rendir sus luchas y dejar que tú obres milagros en sus vidas. Que tu obra en mi vida sea testimonio de tu poder y bondad. Anima a otros y apúntalos hacia ti a través de mi historia. Haz de mi vida un reflejo de tu amor y un recordatorio de que tú eres el Dios que abre caminos donde parece no haber ninguno. Contigo no hay imposibilidades. Lo que parece imposible para el hombre es posible contigo, y no te detendrás hasta que cada parte de mí refleje tu gloria. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias por preocuparte por los detalles de mi vida. Gracias por ser un Dios que es tanto poderoso como personal. Gracias por los milagros que ya estás trabajando, incluso los que aún no puedo ver. Confío en ti, Señor. Confío en que lo que he rendido lo transformarás en algo hermoso, porque oro en el nombre de Jesús. Amén. De todo lo que has escuchado en este video, has orado esta oración sincera y lo has entregado todo a Dios. Pero, ¿es este el final? No. Esto es solo el comienzo. Rendirse a Dios es un viaje, no un destino. No lo haces una vez y dices, bueno, eso es todo. He hecho todo lo que podía y no hay nada más que hacer. Todavía hay mucho por hacer. El enemigo, tu adversario, ese mismo que la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar,
Sabe que una vez que sueltas y dejas que Dios actúe, has limitado sus posibilidades de detenerte. Te has puesto en el camino correcto, donde recibirás milagros ilimitados de Dios. Por eso, Él volverá. Habla de un enemigo persistente. Ese es el diablo. Seguirá rondando, buscando momentos vulnerables donde pueda regresar para sembrar la semilla de la preocupación en tu vida y que retomes el control. Dado que Él es persistente, tú deberías ser implacable en tu devoción por rendirte a Dios. Mientras te relacionas con Dios a diario, ríndele todo a Él. Dile que confías en Él. Conscientemente pídele que tome el volante de tu vida y esté a cargo. Cuanto más hagas esto, más te fortalecerás contra el enemigo, y él no tendrá acceso a tu vida. Cuando haces esto, los milagros de Dios se convierten en tu constante morada. Sabes que cualquier desafío que llegue es un peldaño hacia tu progreso. Sabes que todo lo que experimentas es porque hay algo bueno que Dios quiere sacar de ello. Esto te permite atravesar todo con gracia. Entras a la vida con confianza, sabiendo que nunca estás solo. Quien camina delante de ti conoce el camino, por lo que no necesitas conocerlo. ¿Alguna vez has ido con alguien que conoce un lugar que tú no conoces? Porque ellos conocen el camino y confías en ellos, te relajas y disfrutas del viaje. No te preocupan los baches ni las curvas, y no te importa cuántas veces giren a la izquierda o a la derecha. Les permites hacer lo suyo mientras esperas a que anuncien tu llegada. ¿Por qué no haces esto con Dios? ¿Por qué no le permites tomar el control y confías lo suficiente en Él para seguirlo? Recuerda, rendirse no es darse por vencido. Dejar ir y dejar que Dios actúe no es pasividad. No significa que ya no tienes un papel que desempeñar. Simplemente significa que Dios está a cargo. Tú sigues mientras Él lidera. Confías en su liderazgo y no lo cuestionas cuando te da instrucciones. No importa cuán ridículas parezcan sus órdenes desde un punto de vista humano, las obedeces. Eso es rendirse, es entregar, no rendirse, y verás la mano milagrosa de Dios en tu vida. Gracias por mirar. Si este video te ha bendecido, dale un me gusta, compártelo con otros y suscríbete al canal para más videos. Que Dios te bendiga.